Buenos días, Nicolás, ¿cómo andás? Mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por recibirnos, Carlos. Queremos que nos cuentes qué datos arroja este último informe de la Universidad Austral respecto de la confianza de los productores. Sí, Nicolás, como bien sabes, nosotros estamos haciendo cada 2 meses esta encuesta de confianza de los productores agropecuarios que la comenzamos en octubre del año 2018. Eh, Lamentablemente, desde el mes de julio del año 2019, ya hace casi un año en que tocó un máximo la confianza con un índice de 137, que lo medimos en respuestas positivas menos negativas más 100, o sea que lo que está por arriba de 100 es confianza, lo que está por debajo de 100 es desconfianza, y a partir de ese momento, por distintas razones, fundamentalmente políticas, luego de mercados, etcétera, no para de caer. Y en el mes de junio tenemos, bueno, un poco el peor índice de toda la serie de estos meses, o sea que el índice total es un índice de 48, que está muy por debajo de 100, que sería un punto de equilibrio, y donde se da esta negatividad tanto en las condiciones presentes como en el futuro, y lo que es quizá más preocupante es que da peor el ánimo hacia el futuro que hacia el presente, lo cual yo creo que para un montón de decisiones no es bueno. ¿Por qué esta caída? ¿Cuáles son las explicaciones a esta baja en el índice de confianza de los productores? Bueno, yo creo que empezó todo esto un poco a caer primero por razones de tipo, llamémosle, político. Luego de las PASO ya empezó a caer. Esa caída se profundizó a partir de diciembre con las retenciones, y después, bueno, se fueron dando un combo de cosas, es decir, hubo una caída de precios internacionales por una parte. En enero ya el índice era muy bajo, y a partir de allí, con el efecto adicional del COVID, pero yo creo que en estos últimos momentos hay temas también institucionales del contexto, es decir, primero la caída de precios, segundo, todo el problema que lo plantean los productores, que con todas estas restricciones cambiarias se les está dificultando el acceso a insumos al dólar oficial. Ellos ven que en muchos casos o no están disponibles o a precios más altos, o con condiciones de financiamiento mucho más restrictivas, con lo cual eso aumenta sin duda los costos de producción. Y después eso también se traduce en que cuando piensan o les preguntamos sobre los márgenes para la próxima campaña, son mucho más negativos que los que se presentaban para esta campaña. Y eso, obviamente, sumado a todo el tema Vicentina, a todo el tema institucional, que realmente preocupa mucho. O sea que es un combo de varias variables que juegan en contra en cuanto a la confianza del productor. Sí, sin lugar a dudas, ¿no? La macroeconomía y las señales que llegan de la política que tampoco son alentadoras, y por caso hay un tema que es la devolución de retenciones a los productores de menos de 1.000 toneladas, que fue prometida, que aparentemente podría salir dentro de poco, pero que todavía no llegó. Digo, hay señales de la política que no son las más alentadoras para el productor, ¿no? No, para nada. Yo creo que un poco lo que se ve es eso, ¿no es cierto? Es un contexto, llamémosle, institucional, que no ayuda, en el sentido de que, bueno, es como que el sector agropecuario hoy ya está haciendo y ha hecho realmente su contribución muy importante. Venimos de una muy buena campaña agrícola. El sector agropecuario ha contribuido decididamente a generar divisas. Si analizamos uno de los pocos indicadores positivos de la macroeconomía, es el balance, la balanza comercial, con un superávit comercial grande, obviamente motivado en muchos casos por la caída de las importaciones, por la recesión que estamos sufriendo, pero las divisas han venido del campo, o sea que en general no se ve ninguna salida positiva. Incluso cuando a los productores que aún retienen o que no han vendido toda la soja, etcétera, no pueden acceder
a créditos a tasas razonables, ese es otro tema en contra. Es como que el productor ni siquiera puede disponer racionalmente o normalmente de su producción. O sea, todo eso genera un estado no muy auspicioso. Sí, y además encima las cuentas no dan del todo bien, ¿no? La rentabilidad es cada vez menor y en ese marco de incertidumbre y de renta ajustada, en el mejor de los casos, se debe mover el productor agropecuario que arriesga mucho capital. No, sin duda, uno lo ve que, por ejemplo, en maíz los números son realmente malos, es el cultivo donde más se nota esta caída en cuanto a las expectativas de rentabilidad. En menor medida ha sido el trigo, ¿no es cierto? Ya vemos que prácticamente el trigo está casi todo sembrado, ha habido alguna demora en la siembra por razones climáticas, se va a sembrar soja, hay algún índice, quizá algún indicador real, algo positivo de lo que está pasando en Chicago con el tema soja, pero en general la perspectiva es que los números para la próxima campaña son muy ajustados y hay una pregunta donde eso queda claramente reflejado, donde se esperan peores márgenes para la próxima campaña, en muchos casos apenas cubriendo los costos de producción. Bueno, las perspectivas no son buenas, el índice de confianza del productor baja. ¿Qué se puede hacer, Carlos? ¿O qué se debería hacer para empezar un camino de mayor normalización, no? No, yo diría que hay cosas que son difíciles de manejar desde acá, que es lo que pueden ser los mercados internacionales, ¿no es cierto? Yo creo que los mercados internacionales son muy transparentes, por eso que yo creo que preocupaba muchísimo más todo lo de Vicentín, ¿no es cierto? Que era una mala señal de intentar, con argumentos muy débiles además, intervenir en un sector que es uno de los más transparentes del mundo, donde los precios se fijan y están disponibles todos los días. O sea que, de alguna manera, la recuperación de la economía mundial, yo creo que eso en algo puede contribuir. Este mismo índice lo hace la Universidad de Purdue mensualmente y ellos, después de haber tocado un piso, realmente ya se nota que hay un rebote, es decir, esa famosa expresión de la B corta, ellos como que pegaron y ya rebotaron. Nosotros todavía no tocamos el piso, o sea que una cosa importante son los precios internacionales y otro tema realmente importante es el contexto político acá. Hay que reconocer que el productor argentino, con lo que paga de retenciones, está recibiendo en soja casi $100 menos que un productor en Uruguay, en Paraguay, y eso realmente afecta. O sea que, por otro lado, lo que hace que las perspectivas no sean demasiado alentadoras en el corto plazo es la situación fiscal de Argentina, donde realmente es cierto, el Estado está debiendo ayudar, socorrer en estos momentos, pero como carece de recursos es emisión monetaria, déficit fiscal, y por lo tanto no se ve que en el corto plazo, desde el punto de vista impositivo, pueda haber una mejora para el productor. Yo creo que la única variable que sí se puede manejar, que de alguna manera era positiva, porque eso sí lo vimos en Expoagro, ¿no es cierto?, en marzo, había un cierto optimismo con financiamiento en pesos relativamente bajo. Ahí había un optimismo, empezaba a mover un poco todo el tema maquinarias, inversiones, pero bueno, justo el último día de Expoagro comenzó todo este cierre y lo tiró para abajo. O sea que yo lo que creo es eso, y además el otro tema es tirar señales de que no se está en contra del sector. Es como que lamentablemente hay señales contradictorias en cuanto a qué es lo que el gobierno pretende del sector. O sea que yo creo que eso sería lo mínimo para poder empezar, y el productor agropecuario está acostumbrado a pelearla, es el más eficiente del mundo, y bueno, en la medida en que las señales sean relativamente claras, en que se valora su actividad, yo creo que va a cambiar el estado de ánimo. Gracias, Carlos, muy amable por la comunicación, un saludo, que tengas un buen día. Muchísimas gracias, Nicolás, quedo a disposición. Hasta luego.